en 13TV. El flamante premio Mariano de Cavia regresa a la radio. Yo vengo a esforzarme para que la audiencia de COPE sea la más numerosa y, si es posible, también la más feliz. A partir del 1 de septiembre, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera en COPE. Vamos a estar juntos todas las semanas, todos los días, todos los meses del año. Y esta noche, aquí, en El Cascabel. Bueno, nos acompaña esta noche Carlos Herrera en El Cascabel después de una gloriosa y muy agradecida prejubilación de varios meses, como él mismo refiere, hasta retomar el pulso de las mañanas de la radio en la cadena COPE el próximo 1 de septiembre. Está ahí al caer ya, Carlos. Buenas noches. Sí, está al caer. Bueno, la verdad que le estoy cogiendo yo gusto a la prejubilación gloriosa. A la prejubilación. ¿Y quién no? Porque está muy bien, te permite ir de feria en feria, a los que somos turroneros, pues esto nos gusta mucho. Te permite no levantarte exactamente a las 4 de la mañana, que también está muy bien. Lees los periódicos, te permite ver El Cascabel, cosa que antes era imposible, porque a las 9 de la mañana estaba ya metido en la cama. O sea, que tiene su encanto. Lo que pasa que al final, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Y te permite, por ejemplo, hacer el Camino de Santiago. ¿Ha venido Carlos o se viene manejando con un distinguido bastón? Enséñalo, Carlos. Que no lo hace por estética, sino por estática, ¿verdad? Es un muy importante bastón que le da a uno aspecto venerable, ¿no? Sí, sí, de distinguido. Claro, que es, ¿cuál es el motivo del bastón, don Carlos? Estaba yo subiendo un risco asturiano de muy difícil acceso. Haciendo el Camino de Santiago, sí. ¿no? Sí, sí. Agarrado de unas ramas gracias a la pericia que me permitió el haber formado parte de las fuerzas especiales en mi tiempo de ferrocarriles y además con la enseñanza de la resistencia al dolor. Cuando un oso peligroso, no amoroso, ¿sí? Se abalanzó sobre mí. Pardo. Sí, pardo, por supuesto. Pardo. No con buenas intenciones. Le afeé la conducta y en ese trámite en el que peleamos con una mano agarrada a la rama del risco. Hay, creo, algún documento gráfico al respecto. Sí. Bueno, al final, encorajinado por no haberme podido herir, me pisó como buen plantígrado y me rompió 2 dedos. Es verdad. Sí. Hay documento gráfico, pero no hemos querido que trasciendan. Para que no dar idea. Sale el oso. Sí, sale el oso. ¿Cómo quedó el oso? El oso sale ya un poquito de perfil y ya alejado. Gana la indulgencia. El oso quedó malherido. Espero que se venga. Bueno, pero sí es cierto que Carlos Herrera hace, creo que todos los años lo hace, es el Camino de Santiago. Sí. A ver, procuro hacer unos días, no todo el camino. Pero este año yo tenía más días y digo, pues voy a echar 20 días andando por España. ¿Qué buscas, qué descubres, qué cansancio, soledad, reflexión, paisaje, espiritualidad, música, comida, bebida, osos, amigos, España, en una palabra, ¿no? Pequeños accidentes domésticos también que luego pueden generar grandes historias, como la del oso, que no está nada mal, ¿eh? Bueno, en este tiempo, de todas formas, de prejubilación gloriosa, Carlos ha sellado ya su compromiso con la COPE, no sé si para 3 temporadas, ¿verdad? Para 3. Y además ha recibido, como comentábamos antes en ese avance, uno de los premios periodísticos más prestigiosos de España, el que otorga a veces, que es el Mariano de Cavia. El Mariano de Cavia, yo creo que es el premio por excelencia. Desde luego es un premio, hay grandes premios en España, grandes premios periodísticos, pero yo creo que el Mariano de Cavia es un premio. Tú lees la lista de los premiados y da miedo, ¿eh? Desde luego te estremece pensar que tú puedas estar ahí. ¿No quedas envidia? Sí, bueno, cierto vértigo también, es verdad, ¿eh? Pero desde luego es algo que... Sí. Oye, yo te diré que yo aspiraba al premio. Yo todos los años he presentado como 250 artículos al premio Mariano de Cavia. Siempre era rechazado amablemente, ¿no? Cariñosamente reconvenido por ello. No nos des tanto trabajo. Bueno, tanto fue el cántaro a la fuente que tengo que agradecerle al jurado que otorga ese premio, que me haya llenado esta distinción, que me haya dado esta distinción, que para mí es muy, muy importante. Muy importante. El premio te lo dan por un artículo que publicas en ABC, lógicamente. Sí. Tiene que ver con el muro, de la caída del muro, y precisamente aquellos que ahora quieren levantarlo todavía. Otros muros, como en España estamos viendo, hay quien quiere levantar muros, separar territorios, separar fraternidades, separar a amigos, a familias, separar costumbres, separar la historia, ¿no? Es decir, con muros absurdos en el siglo XXI. Pero los hay. ¿Y por qué crees tú que surgen este neocomunismo que ahora se ha dado en llamar, que no es más que populismo y demagogia, pero bueno, es verdad que sus raíces son comunistas? La historia de Europa, yo ahora venía precisamente de presentar el libro de Hermann Tertsch, el Días de Ira,
Germán hace alguna interesante reflexión al respecto. La historia de Europa del siglo pasado tuvo dos momentos críticos, especiales, duros. Es indudable que la Rusia del 17 lo fue, y es indudable que la Alemania del 33 lo era. Sí, una por la tradicional indolencia de las clases dirigentes rusas que había llevado a la hambruna prácticamente a la población, y otra era porque efectivamente el nazismo empezaba a hacer de las suyas en aquella Alemania, que además venía lastrada por Versalles y por muchas otras circunstancias que la había prácticamente humillado. Y es en el momento en el que salen los populismos, es decir, en momentos de crisis severas, donde aparecen los que dicen: yo te voy a salvar, tengo soluciones muy fáciles a problemas normalmente muy difíciles. Es muy difícil ponerlos en marcha. Y además yo soy el redentor de los desheredados. Y surgen los bolcheviques y surge el nazismo. La crisis pavorosa que ha vivido Europa, crisis no solo económica, una crisis política donde hasta la socialdemocracia ha entrado en barrena, donde prácticamente los valores políticos han quedado puestos en solfa, era el caldo de cultivo absolutamente imprescindible o necesario para que aparecieran estos tipos que tienen ideas que ya eran antiguos antes de que nacieran, antes de que sus abuelos estudiaran o las abrazaran. Son tipos que han sabido decirle a los desheredados: yo soy el que le va a quitar a los que te han robado a ti, a los que tienen, y tienen porque tú no tienes, y entonces confiar en mí. Buena telegenia, habilidad, y el servicio a la causa de televisiones y de determinados programas basura de la televisión basura, bueno, y ahí los tienes. Ahí los tienes. Ahí los tienes en la bueno, y luego la comparación del tonto útil, que siempre es... ¿Quién sería el tonto útil aquí en este caso? Hombre, el Partido Socialista me parece que es el colaborador imprescindible de... Lo cual no quiere decir que la derecha no sea tonta. Me parece la derecha española tonta del bote desde antes de nacer. Pero efectivamente, en un acto que es de un peligro, sobre todo para sus propios intereses, creo yo, seguramente estaré equivocado o puedo estar equivocado, la izquierda, el PSOE, la izquierda tradicional del Nuevo Testamento, no el PSOE del Viejo Testamento, se abraza a Podemos. Cuando Podemos lo que quiere es ser el Partido Socialista. Y de esta manera puede ser el Partido Socialista y deglutir directamente, a unas siglas, pues, el Partido Socialista, pues, en fin, cuyos servicios a la modernización de España pues no son despreciables, precisamente. ¿Y en ese sentido te decepciona Pedro Sánchez? Sí, en ese yo no acabo de encontrar la explicación que lleva Pedro Sánchez a hacer todo ello, ¿no? Creo que es un error estratégico. Pero vuelvo a decirte, creemos conocer cuáles son los resortes de la política y de la población, y a lo mejor luego nos damos un trompazo tremendo, como ha pasado tantas veces, como los que creemos en la prospección de la voluntad de los ciudadanos españoles. A lo mejor resulta que no, que el abrazo del oso se lo da el PSOE a Podemos y acaba con ellos, los fagocita y todos se van a la casa común. Carlos, eso es una incógnita. Perdón un momento, porque has echado de menos en este tiempo el micrófono, teniendo en cuenta que algunos de estos, y me refiero a lo que ha pasado en los ayuntamientos, la formación de ayuntamientos como el de Madrid, Colau en Barcelona, tu ciudad, sí, hombre, están dando ya grandes tardes de gloria. En ese sentido, creo que lo has echado de menos. Si no tengo un micrófono yo por la mañana para reconfortarme. Había cosas para comentar muy divertidas. Son divertidas, pero pueden llegar a ser tétricas. Un alcalde de Valencia quiere llenar de nabos la ciudad para dar de comer a los niños en las escuelas, ¿no? Los nabos, en fin, hay que plantarlos y estercolarlos y esas cosas, y cuidarlos y vigilarlos para no comprar nabos a Marruecos, decía textualmente. Fíjate tú. El alcalde de Valencia. Los de Madrid, 3/4 de lo mismo. En Madrid, bueno, pues hay una fauna en el ayuntamiento que ha entrado que parece que los hayan elegido en casting, a propósito. Para el de Cádiz, lo primero que hace es colocar la fotografía de un conocido, violento por cierto, anarquista de primeros de siglo, que es Alboechea, que tiene un particular... Fue un hombre que fue coherente con su vida, la verdad, vivió como él preconizaba que había que vivir, pero era un tipo, en fin, demasiado amante de la violencia. Y luego, por otra parte, se dedican solamente a evitar desahucios como arma propagandística. Los desahucios, la mayoría de los desahucios, si en Madrid ha habido 10.000 desahucios este año,
9.900 son de segundas, terceras viviendas, plazas de garaje, etcétera, etcétera, oficinas. Es decir, familias a las que levantan de una casa porque no han pagado, son muy pocos desahucios. Y muchos de estos ayuntamientos que ahora se plantan en la puerta y hacen aspavientos, ya tenían planes, contingencias preparadas para ayudar a las familias que en ese momento se quedaban en esa situación. Algunos de esos desahucios son, efectivamente, por no entenderse con un banco, no refinanciar con un banco, una hipoteca, que seguramente un ayuntamiento puede mediar para que eso no ocurra, pero otros son, como el de Cádiz, de personas que seguramente no queriendo hacerlo, yo no hablo de mala fe, seguramente no podían, no le pagaban a una anciana de 80 años que tenía un piso pequeño con una renta de la que podía vivir ella y sus hijos. Y enferma. Y enferma. Estaba enferma. Claro, solamente se cuenta la historia por un lado. Bueno, pues todo eso, a mí la verdad es que me da... puedo escribir en ABC, que es lo que hago, y en el semanal con estas cosas, pero hay veces que sí que siento la necesidad de tener un micrófono, no tanto para decirlo yo, pero sí para preguntar a quienes lo hacen cuáles son las claves de que hagan lo que hacen, ¿no? Me gustan además los casos de nepotismo, de enchufismo que se está viendo en el Ayuntamiento de Madrid, en Barcelona, sí. O la señora Colau. O sea que al final están incurriendo en los mismos defectos y situaciones que han ido criticando, han estado criticando con la llamada casta, la casta política. A ver, vamos a ver. Espera un momento, Chani. Venga, vamos a empezar por Gracia. Quería, Carlos, te había preparado una entrevista, me la has puesto a huevo, que diría un clásico. Sí, sí. Y además te lo voy a decir en latín. Gracias por la pregunta. Y ya, te lo voy a decir en latín, ya que estamos en una casa donde el latín es universal, ¿no? Dice el dicho, stultorum infinitus es numerus, es decir, que el número de bobos es infinito o limitado. ¿Qué es la pregunta? ¿Es infinito o limitado en el tiempo que nos ha tocado vivir? Hay varios dichos que redundan en esa idea de que podría ser infinito. Pero lo que no es infinito es el espacio para contener a los tontos. Sí, en España llega un momento en que entra un tonto por La Coruña y se cae uno en Almería al mar. O podemos decir que es que hay más tonto que botellines. Y a lo Hay un mejor... premio antes que era el del tonto contemporáneo, Carlos. Sí. Hay más tonto que botellines. Esa era una frase de Manolo Ramírez Fernández de Córdoba, ilustre periodista de ABC de Sevilla, que decía, hijo mío, hay más tonto que botellines. Y es verdad, a lo mejor somos nosotros tontos también, estamos dentro, pues, desde luego para muchos estamos dentro de la categoría de tontos, los que estamos aquí. Pero, en fin, pero luego existen razones objetivas que hablan del tonto contemporáneo, que la verdad es ilimitado. Es una situación, no sé, sorprendente, ¿no? Yo la pregunta que te quería hacer, Carlos, es, vuelves a COPE el 1 de septiembre, justo cuando empieza un periodo, un trimestre crítico, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre. Para el futuro del país, un momento crítico. El periodismo que tú vas a hacer, no tengo la menor duda, será un periodismo crítico a tenor de la situación que estamos viviendo, porque, y esa es mi pregunta, yo creo que en este momento es el periodismo, se puede ser muy objetivo, se puede ser muy riguroso, pero esto de ser neutral es como el poema del viejo Celaya. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, pues ahora hay que maldecir un poco ese periodismo equidistante que parece que no moja, que parece que está por encima del bien y del mal. Lo importante, he pensado siempre del periodismo, no es tanto, todos tenemos ideología, todos tenemos criterios de interpretación de la realidad, acorde a la forma de pensar que ha desarrollado nuestro intelecto. Lo importante no es tanto ello, o esconderlo, o no utilizarlo. Lo importante es no ser sectario. Eso es. Es decir, yo tengo ideología. Yo soy liberal. No soy socialdemócrata, me encantaría hacerlo porque, joder, lo tienes todo pagado siendo socialdemócrata. Pues, claro, llega un momento en que, joder, todas las virtudes te son adjudicadas. Bueno, no lo soy, pido perdón por ello. Pero lo importante no es eso, lo importante es que en tu programa haya socialdemócratas y haya liberales, haya pluralidad, y haya una tendencia y otra, y contrastes, y dentro de la racionalidad haya efectivamente juego floral, y no solo floral y poético, sino juego de intelecto y de ideas. Y eso es lo que yo quiero hacer. Lo demás, pues, no, pero es que usted hace un programa muy de izquierdas, o no, el suyo es un programa, pues, olvídese de eso, olvídese de lo que yo soy.
y de lo que yo pienso. Si usted me escucha, si no sintoniza conmigo, a lo mejor querrá sintonizar precisamente para escuchar qué razones esgrimo en contra de lo que usted piensa. Pero lo importante es que lo que piensa usted también esté reflejado dentro de un programa. E información veraz. Información veraz. Es decir, los hechos son los hechos. Y luego los datos para analizar los hechos son los que son. Y honestidad sobre todo. Honestidad, que es lo que se le reclama a los periodistas fundamentalmente. Más allá de lo que llaman la pluralidad, objetividad y todas estas cosas. En ese sentido, ¿tú le pones veto a alguien a la hora de configurar tu plantilla, tu parrilla de entrevistas? Sí, hombre. ¿O quieres entrevistar a todo el mundo? No. ¿A quién le pondrías tú Hombre, yo no, el no? Yo entrada no para decir, quiero este no entrevistar, comparte mi micrófono. O no voy a tener nunca en un programa mío a los que defienden la muerte, el terror, el fanatismo, por cuanto entrevistar es una forma de legitimar. O eso creo yo. Puede que me equivoque. Pero yo no voy a entrevistar al tipo que ha matado a 7 guardias civiles. Es decir, no voy a darle la oportunidad de que me explique por qué mató a 7 guardias civiles y cómo los mató. Porque pienso que entrevistar es legitimar. Otra cosa es que obtenga información de por qué lo hizo. Pero desde luego no le voy a dar el estatus de tú aquí y yo aquí, de tú a tú, en el mismo rango y en el mismo lugar. Eso no lo voy a hacer nunca. Bueno, no lo he hecho nunca. Ni siquiera el tipo que me quería matar a mí. Pero sí que es interesante obtener información de cómo lo ha hecho. Eso es una cosa. Y entrevistar, que es legitimar, es otra. Lo malo, Carlos, creo yo, es que en este momento han tomado el poder en muchos sitios gente que yo nunca hubiera pensado que hubiera estado en un cargo público. Gente que lleva tatuada la palabra odio. Sí, Me uno en parece Barcelona, terrorífico. sí. Esta gente... Concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Señor concejal, hay en Badalona, por ejemplo, el teniente alcalde y concejal de Hacienda, que maneja 240 millones de euros, que es el presupuesto del Ayuntamiento de Badalona, publicó un tuit con el exalcalde de Badalona, Xavi García Albiol, con un tiro en la frente, y así suma y sigue y suma y sigue. Y parece que nos quedamos en la epidermis muchas veces cuando hablamos de los cargos, que si Ada Colau contrata al novio, a su pareja, al otro, el de la moto, pero lo cierto, ¿no te parece una radicalización de España muy peligrosa? Radicalización, hombre, que desde luego hay que combatir con la fuerza de la razón, pero también con las leyes. Es decir, lo penal está para algo. Hay tuits, se hablaba tanto de los de Zapata, por ejemplo. Hay tuits que en algunos países de Europa te cuesta la cárcel. Si lo que escribió este chaval lo escribe en Alemania o lo escribe en Francia. Sí, 5 o 6 años. Te pasas un tiempecito. Aquí parece que hay que disculpar, hay que sí, poco menos que dar a entender que es una criaturada, etcétera, etcétera. No, yo pienso que tiene gravedad. Que eso tenga proyección penal o a lo mejor ensimismamiento penal, bueno, podemos discutirlo, pero sí tiene una gravedad que efectivamente tiene que ser respondida por actos muy concretos, como es apartar de la política a todo este tipo de individuos. El que publica la fotografía del alcalde de Badalona con un tiro en la frente no puede estar en la concejalía de un ayuntamiento. Yo ya, joder, lo siento mucho, es que porque ese tipo de libertades de expresión no son libertades, son incitaciones a la violencia. Absolutamente. Lo que pasa es que, como tú sabes, que Cataluña es un parque temático de las leyes no aplicadas, de la corrección política y de la gestualidad permanente para ver quién es el más y mejor catalán de todos, que allí cualquier cosa que se diga en este sentido, bueno, poco menos que te hacen... Sí, pero en Madrid, ahora Madrid, que es el gobierno de Madrid, apoya a Alfon. Alfon es un delincuente y agresor sexual. A mí no me cabe en la cabeza que el partido de Madrid... es el motivo, además, de la fiesta esta que se hace en Vallecas sobre el agua, ¿no? Sí. Es como fiesta que celebran todo esto el barrio echándose cubos de agua, etcétera, etcétera, y es una tradición, y Alfon es el motivo fundamental y esencial de esta fiesta del 2015. Sí. Es un tipo radical, violento, además con una currículum y con una... Este tío iba con metralla. Con una bomba con metralla. Yo, Carlos, quiero hacerte una observación y una pregunta. La observación es, yo creo que la cadena COPE ha acertado fichándote. Eres muy amable. Y creo que tú has acertado fichando por la cadena COPE. ¿Por qué digo esto? Es una observación subjetiva, por supuesto. Porque conozco ese medio de comunicación muy bien y porque conozco especialmente a los oyentes, ¿no? Y cuando tú conoces a la gente, sabes lo que esa gente puede esperar, ¿no?
o puede tener ganas de tener. Esa es la observación. La pregunta es, ¿por qué se ha metido España, desde tu punto de vista, en este lío? Porque aquí tenemos un avance de posiciones populistas y antisistema, de momento en una escala, que es la escala local y autonómica, pero quizá dentro de 4 meses en la escala de lo que significa gobernar un país entero. ¿Por qué hemos llegado a este lío? A veces como periodistas reflexionamos sobre lo que ha hecho la propaganda, lo que hemos hecho los medios de comunicación. ¿Por qué estamos así? En una situación de crisis pavorosa, los terrenos están abonados para que los que remueven bien la tierra con conceptos esencialmente fáciles accedan a los desesperados. Nuestro país ha vivido una situación en la que los desesperados, por la crisis pavorosa, por las actuaciones que los gobiernos el anterior, el que queramos, hayan mantenido, los desesperados han sido legión. Y ha llegado un momento en que los desesperados han dejado de confiar en los políticos, en el sistema y en los políticos que hasta ahora habían llevado más o menos razonablemente el país desde la transición aquí. Cuando eso ha ocurrido, yo nunca culpo a los votantes, cuando eso ha ocurrido, efectivamente los pescadores de Río Revuelto han sabido aprovecharlo. Pero es que no solamente estamos pensando en Podemos. Mira, tú antes hablabas de Cataluña, Isabel. En Cataluña ha habido un número de independentistas siempre rozando el 20%, el 25%, 18%, 19%, que ha hecho que pasara esa cifra a una supuesta cifra mayoritaria, que no es, por cierto. Hay más no independentistas en Cataluña que independentistas, todo hay que recordarlo. La crisis y el momento que ha sido aprovechado creyendo que, confiando en romper todo el sistema, en barrer todas las fichas del tablero, se iba a plantar un nuevo sistema de justicia social en el que no tiene nada, el desheredado podía heredar algo. Y eso ha llevado, en fin, es una reflexión inmediata, pero eso ha llevado en alguna medida a la situación en la que estamos. Ricardo quería, me parece ahí. Bueno, no, va de reflexión, me parece tan interesante, pero es que los periodistas no nos hemos enterado realmente, porque estos tuits tan horribles, asesinos, condenables, son apoyados por miles de personas. Quiere decirse, digo los votantes, ¿eh? Sí. Entonces, los votantes tampoco son desheredados. Hay muchos votantes de este grupo de Podemos, etcétera, son clases medias. Yo conozco a algunos jueces que son votantes de Podemos, ¿eh? Son clases medias, son gente que, vamos, sin pudor, no son desesperados. Y luego la clase media española ha sufrido en esta ocasión, nunca había pasado esto, que era efectivamente desheredados, la fortuna, ahora es la clase media la que se ha visto afectada por esta crisis. Por tanto, los periodistas no nos hemos enterado de nada, porque ahora nos extrañamos, pero estos de Podemos, pero ¿cómo aparecen aquí miles de personas? Antisistema todos. Pues sí, y realmente el periodismo no ha sabido, digamos, diagnosticar la situación. Ya cuando la enfermedad, por llamarla de alguna manera, no la llamo peyorativamente, la situación ha devenido donde está, ahora resulta que todos, ¿y cómo es posible? ¿Y esta gente existía? Pues sí, esta gente existía, sigue existiendo y sigue apoyando eso. Lo que sea delincuencial, obviamente, hay que juzgarlo. No tiene sentido todavía que esté por ahí circulando una serie de personajes como este del tiro a nuestro amigo Xavi García Albiol. Es increíble que no esté en la cárcel, por ejemplo. Pero lo demás... O por lo menos fuera del Ayuntamiento de Badalona. Sí, bueno, en la cárcel, mi opinión, porque eso es delito. Pero el resto... Quiero decir, el periodismo no sea, cuando tú hablas, Carlos, el periodismo no se ha enterado de nada, porque esas gentes están ahí, siguen ahí, y yo creo que el diagnóstico está equivocado. Es mucho más profundo el problema y la cuestión es muy profunda. Y termino, cuando hablamos de Cataluña, recuerda que en la famosa cadena humana aquella hay fotos de coches de alta gama que son los que forman parte de esa cadena, coches de alta gama. Por tanto, el fenómeno es complejo, efectivamente. Entonces no se puede despachar, en mi opinión, decir, oye, estos tíos, un antisistema, todos, tal. No, sería un diagnóstico equivocado. Perdón. Sí, hay que completar efectivamente lo que es antisistema con aquellos que han tenido connivencia con los antisistema, los que han adoptado el discurso de los antisistema. El antisistema nace del 15 de mayo, una reacción posiblemente bastante espontánea de ciudadanos ocupa las plazas. Inmediatamente se infiltran en ella la extrema izquierda, que es la que da las consignas, que es la que crea los lemas, que es la que moviliza y que es la que pastorea un poco la situación. Y apoyándose en ello, va creciendo y muchos
no siendo, como tú dices, y estoy de acuerdo en ese análisis, totalmente desheredados, sintonizan con el desheredado. Porque efectivamente también, en fin, el hastiazgo por la corrupción que asola todos los partidos y todas las administraciones, que también efectivamente a mucha gente la... Y la pregunta que nos tenemos que hacer si es una fiebre pasajera o si efectivamente han venido para quedarse. Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y yo la respuesta no la tengo. Bueno, yo hay una primera cosa. Yo estoy esperando que llegue el 1 de septiembre, pero yo espero que además del programa ese serio como estamos ahora, hombre, algo nos dejará reírnos, ¿no? Yo es que eso, es que de verdad lo echo de menos. Una sonrisilla. Ya sé que la situación va a ser lo de Cataluña, la tal, pero una sonrisilla espero. Hombre, a las 10 tenemos la hora del fósforo. Eso. ¿Esa la vas a mantener? Mira, luego, sí, claro, como para quitarla. Es que, hombre, sí, a la casa, ¿no? Es que sí, hasta las 10 si quieres me abro las venas, pero luego a partir de las 10 como que me vengo arriba. Lo de los desesperados. Veréis, yo es que creo que no estoy... Mucha mentira. Sé que me van a ahorcar. Esto no es Somalia. Es mentira. España no es Somalia. Estamos aceptando un discurso. Claro que hay mucha angustia. Claro que la hay. Claro que ha habido mucho paro. También hay que preguntar quién dejó el país como un coche en desguace y ahora parece que son los mecánicos. Que es que aquí olvidamos rápidamente, ¿no? Te sale ZP y ahora Z Pedro y dice, no, esto lo arreglo yo. Oiga, que el que dejó el coche ahí que está hasta sin quien nos fiara. Pero a Z Pedro lo empezaron a odiar los suyos cuando empezó a hacer las cosas que había que hacer, ¿eh? Sí, claro. Cuando dejó de dar cheques bebés y estas cosas. Y... Bueno, eso fue a ZP. A Z Pedro es a ZP. A ZP entonces le empiezan a odiar los suyos. Es decir, cuando empieza a hacer de verdad lo que tiene que hacer. Pues, pero ahora hay una cosa. Odiarle, yo en esto, en esta casta nueva, que efectivamente concita el voto de los desesperados, ya yo vengo a la clase obrera. Es que yo no veo ahí un trabajador. Es que en todo lo que he visto en Podemos no he visto... Mira las listas. Ahí hay algún desesperado, hay alguno de la Famérica Legión. Es que yo no los veo. Es que esto es otra cosa. Lo que sí veo es un mensaje de odio. De la vuelta del odio al otro. Eso es lo que más me preocupa en estos momentos a mí. Y el rencor y la venganza, ¿sí? ¿Por qué? Es gente que tiene odio. Fíjate, que no me cuenten lo de la guerra civil, pues fácil. No. Es un odio porque el otro es un ser exterminable, repulsivo, malo. Eso se ha roto. Esa especie de reconciliación entre españoles, eso es lo que a mí... Y ese es el discurso que cada vez acepto menos. Oiga, no me diga usted desesperado, porque es mentira que el estado de bienestar ha hecho crash. Porque sé que hay gente, millones de personas en la angustia. Pero insisto, esto no es Somalia. Ya, pero hay personas que llevan en paro más años efectivamente. De lo que la prestación les cubría, que no tienen ni los... Hay 1,5 millones de personas en una situación de angustia extrema. Eso es personas. Era esa reflexión. Yo, sin embargo, la pregunta era tan simple como esta. Oye, estamos hablando... Estoy hablando con un maestro y con un amigo. Pero yo la pregunta era, porque él es andaluz y hablo de Cataluña, a mí hay algo que me deja todavía sorprendido. ¿Cómo la corrupción teóricamente no pagaba? Y por fortuna ha pagado, y ha pagado en Valencia, y me alegro. ¿Por qué en Andalucía? Oye, ahí tenemos a Chávez tal. ¿Por qué ahí no ha pagado? Es que esa corrupción es diferente. Lo ha pagado, en Andalucía no ha pagado. Hombre, en Andalucía está instalado una suerte de régimen. Un régimen que controla prácticamente todas las ramificaciones nerviosas de la sociedad civil, donde en cada uno de esos vericuatos hay un tío colocado con regalías. Si no con regalías, y nadie regala nada a nadie, pero sí ayuda, mantiene, comprende el discurso de Sabanete, aquella joven. Inés Sabanete de Jaén, Sabanete, que le decía, de empleo. Tu paisana que le decía a los otros, escúchame, ustedes veréis. A la calle. Pero hay que salir a la calle a convencer a la gente, porque si no ustedes os quedáis sin trabajo. Lo cual, por cierto, se iban a ir al paro igual, y se fueron igual. Sí. O sea que lo bueno de todo esa es la realidad. Ese discurso, eso está mucho más interiorizado en Andalucía de lo que parece. Hay clientelismo también en Cataluña, nadie lo duda. En Cataluña hay una serie de banderías, se cruzan
el diálogo no es solamente izquierda-derecha, nacionalista-no nacionalista, arriba, independentista, metido. Es otro diálogo, es otro Tetris. Pero en Andalucía, efectivamente, el sistema es muy clientelar. En la Andalucía profunda, que la Andalucía profunda son lugares a los que el pueblo de este señor, el mío, donde no llega el análisis de los burócratas de partido estupendos que están pensando en que Andalucía es Sevilla, Málaga, Cádiz y Huelva. Hay otras muchas cosas y otros muchos lugares donde hay que ir a ver por qué exactamente eso ocurre. Y a todos ellos, el que unos ERES hayan despistado 900 millones de euros y se hayan sido repartidos entre gente que no ha trabajado en su vida, o que desde luego no ha trabajado en aquellas empresas que tenían que ser beneficiarias de ERES, porque, por cierto, es que habría que convenir una cosa, los ERES es un sistema razonable para poder evitar que determinadas empresas quiebren y cierren. Es decir, un expediente de regulación de empleo es algo que está bien o razonablemente pensado. El problema es el uso fraudulento del expediente de regulación de empleo, no los ERES en sí mismos. Y ahora con los cursos de formación, donde no están solo, efectivamente, los sindicatos, como parece, también están los empresarios, muchos empresarios, sindicatos y partidos. Oiga, y hay que pensar que eso es una trama. ¿Por qué en Andalucía, por lo tanto, la oposición no ha podido aprovechar todo ello para desmontar ese régimen? Pues yo estuve a punto de hacerlo con Javier Arenas, que habría que recordar que ganó las elecciones. Sí, pero bueno, antes... O sea, que lo han repartido, como si la corrupción estuviera repartida. Sí. Carlos, vamos a ver. Transversal se llama. Antes has hecho una referencia... Venga, que vamos terminando, que las preguntas más difíciles y complicadas se las reservo para el final. Efectivamente. Vamos a Está en nuevo aquí. Hablabas mucho Es muy versallesco de esto. que este tipo de compadre. procesos revolucionarios se producen normalmente Pues sí. en situaciones extremas. Hablabas antes de los mencheviques, siempre en minoría, de los nazis en el 33, etcétera, etcétera. Y hablaba nuestro entrañable e inabarcable Ricardo de que no hemos entendido nada, que probablemente, y citaba dos profesiones, jueces y periodistas. ¿Quién va a discutir el cambio? Estamos cambiando constantemente. Cuando empezamos el programa ya somos distintos de cuando vayamos a salir. El problema es, digamos, combatir una gran injusticia para implantar otra mayor. Quiero decir que preguntes a los jueces o periodistas que podrían representar lo que las nuevas, estos de Podemos emergentes, cómo trabajan ahí. La pregunta, ¿no crees que son muy hábiles a la hora de mimetizarse con el dolor y sacar ventaja? Con el dolor ajeno, dices. ¿No crees que son muy hábiles? Es decir, ¿son comunistas, no son comunistas? Depende, subo, bajo, pues, socialdemócrata. Sí, manejo el eslogan bien, manejo bien el mensaje. Yo creo que son muy hábiles. Tengo canales para vertir ese mensaje, canales donde, por cierto, me alfombran el camino, para que yo lo diga sin... Yo le he pedido a Iglesias la entrevista en la radio todos los días de los últimos meses. ¿No te la ha dado? No, claro. Qué demócrata. No, porque, a ver, si tenemos mucho interés, pero digo, pues si tenemos mucho interés, oye, elegid el día, se me da igual, yo cambio lo que tenga, no te preocupes. Yo sé cómo se llamaba eso. Es que verás, no estamos en opinión ni lo que tú decías, estamos en agitprop. Agitprop, claro. Y ellos lo que manejan maravillosamente bien es eso, agitación, prensa y propaganda. Y los comisariados políticos en ese sentido. Y la consigna y el eslogan. Esos son unos genios. Es lo que llevan haciendo. Y yo algo sé de eso, pero he de decirte que El Mundo Obrero, aquel en que yo estaba, era un periódico muchísimo más riguroso que algunas de las cadenas de televisión actuales. Sí, había un intento de hacer... Frase lapidaria, Chani. Es que es verdad, pero es que en estos momentos... Estamos hablando del Mundo Obrero, la opinión, órgano oficial del Partido se ha Comunista de España. convertido En los en años agitación 78. pura. Y la información en propaganda. Pero Carlos, ¿no crees que se está polarizando esto Podemos, Partido Popular, como si no existiera Ciudadanos? A mí me parece verdaderamente vergonzoso. Creía que iba a decir como si no existiera el PSOE. No, el PSOE no, El PSOE lo da por muerto. No. El PSOE no me preocupa porque hay una... No es su momento, ya llegará, no os preocupéis que esto tiene 150 años, ya estará. Pero ahora no. Y decía uno más, y ni un segundo más. No, que no. Yo me alegra enormemente que no se esté, digamos, agrediendo al PSOE, porque así lo dejan un poquito ahí. Pero entonces yo creo que hay, PP, Podemos. Esto es como dos cosas ahí pegándose palos.
Pero es injusto también para los ciudadanos. estás Los ciudadanos diciendo tú. es también una alternativa de cambio, en mi opinión, pero se la está ninguneando. ¿Tú no crees esto? Yo pienso que Ciudadanos ha sido víctima de algo que en una campaña tan larga acaba pasando de factura. Mucha campaña para poco programa. Es decir, cuando tienes que llenar tanto tiempo, acabas pareciendo Miss Mundo. Y creo que ha sido el problema de Ciudadanos, que tiene buenas intenciones, efectivamente la intención de regeneración política, que es loable, el trabajo que ha hecho en Cataluña, defendiendo una posición valientemente, en un Parlamento que... Mira cómo están en las encuestas en Cataluña. Sí, sí. Puede ser la alternativa. A mí me parece eso digno de aplauso. Lo que sí pienso que tiene que blindar las puertas al oportunismo de todos aquellos que no saben lo que quieren ser y quieren entrar en Ciudadanos. Dice, bueno, yo no quiero ser del partido, voy a apuntarme a Ciudadanos, es decir, ahí hay que ser estricto, muy estricto, porque si no se les puede diluir el proyecto, y a mí me parece un proyecto interesante. Se le ponen color arribistas, oportunistas. Oye, yo quiero está momento, pensando en que ahí puede hacer carrera política, sí. Yo quiero ponerme en ese momento 10 de la mañana. Que yo no puedo escuchar... Sí, pero esto empieza a las 6 de la mañana. No, yo, 6 de la mañana, porque a las 6 sí lo pillo, lo oigo siempre, pero a las 10 no. Y te quiero decir, a las 10, momento 10, que tú no sé si sabes que eres un fenómeno de WhatsApp. O sea, te habrán dicho de todo, pero un fenómeno de WhatsApp, que te lleguen trozos de la parte de las 10, de lo simpática, lo graciosa, que es la gente que sí, llama muchas veces. La gente es el mejor guionista que hay. ¿Sí? Si tú puedes preparar con el mejor guionista una situación hilarante, nunca tendrá la misma frescura, naturalidad que una persona con gracia, con armonía, contando su fístula anal, que es un tema seguramente muy... O su colonoscopia, me gusta, el día que dedicamos a la colonoscopia fue muy entretenido, ¿no? Porque era... Claro, es una situación un tanto adversa, la postura, la situación, lo que te van metiendo, como un batracio, que después lo que entra tiene que salir. Hay un paisano, algunos están inventados. El paisano del aducido por el ovni, yo me acuerdo del aducido por el ovni. El paisano de la tanqueta. De la pies, que estaba haciendo la mili justo con la invasión de la guerra del Golfo, ¿no? Me parece que fue la primera guerra del Golfo. Por la situaciones cerradas, y el paisano tiene un tanque. Claro, y dice, el conductor del tanque no se había cambiado los calcetines, que era para haber hecho a Saddam la guerra química con un calcetín en la antena del tanque, aquello cerrado, 50 grados, sin aire acondicionado, y ese tío con las botas quitadas. Le dijo el teniente al soldado, Antonio, toma la pistola y mátalo. Yo diré que se ha disparado fortuitamente. Antonio, mátalo, por Dios. Yo quería hacer... tú antes, para referirte al papel del PSOE en relación con Podemos, lo has calificado de tonto útil. Y ahora yo quiero que me respondas si, en tu opinión, ha habido algún medio de comunicación o medios de comunicación que han jugado decididamente el papel de tonto útil. Sí. Yo no sé si medios de comunicación como tales, pero sí dignos compañeros nuestros que en el interior de ellos han jugado ese papel. Cuando digo tonto útil lo digo con un cariño desmedido, no, lo digo con el dedo mojado en asperete. Es una fotografía quizá rápida y un tanto injusta, pero colaboradores necesarios del triunfo gracias al cual estos pueden pasearse y pavonearse ahora de un futuro espléndido para sus expectativas. Porque siempre hay uno que es el colaborador que por no molestar no dice, que por no señalar se perjudica, por no condicionar se condiciona, y luego al final da todo tipo de ventajas a todos estos individuos. Pero sí que los hay. Oye, yo no creía nunca que había tanto periodista aficionado a los populismos, a estos populismos simples y sencillos y, bueno, digo sencillos, quiero decir simples más que sencillos, a estos populismos simples pero terriblemente efectivos. Me llama
me sorprende que hoy he leído a uno de notable resonancia decir que Grecia había intentado, lo que había hecho Grecia era realmente intentar otra forma de hacer política. Ya. Vamos a ver, Tino, lo que ha hecho Grecia es vivir del cuento. Es decir, es convertirse en un golfo colectivo. En el gobierno de Samaras preguntó a los griegos, quiero poner un impuesto sobre piscinas, y impuso declarar el que tiene piscina en casa. ¿Sabéis cuántas piscinas se declararon en Grecia? 6. Fíjate tú en Grecia lo que habrá, las piscinas que no habrá. Pero habría entre 6 y 16. Y 60.000 ciegos en una isla que tiene 1.000 habitantes. Bueno, oye, las preguntas más comprometidas, Carlos, vamos a ver, sobre el programa. Adelántanos algo, alguna cosa que tú creas novedoso, interesante. Pues empieza a las 6 y con revelador. Buenos días, señoras y señores, me alegro, buenos días. Y acaba a las 12 con el locutor de ustedes, Herrera Carlos. O sea, esa es la forma. Aquí están los 2 puntos de apoyo. La liturgia, esa es la liturgia. Vamos. Y en medio, pues mucho ruido, es decir, muchas cosas. Es evidente que la primera parte tiene un componente informativo. Cuando a todos nos preguntan, ¿usted su programa qué va a hacer? Todos decimos lo mismo. Programa volcado en la actualidad, en el que tengan voces los protagonistas, pero también aquellos que nos escuchan participen de forma interactiva con nosotros, sin sectarismo, con mucha agilidad. Tú imagínate que dijéramos lo contrario. Programa que importa un carajo que la gente llame. Los lectores secundarios y los oyentes en este caso. Imagínate que dijéramos lo contrario. Una de las frases más célebres de algún programa y de alguien que tenía que lidiar con los oyentes decía: ¿cuánto ganaría la radio sin oyentes? Aquí lo que cambia los programas es el factor humano de quien los constituye, de quien los hace y de quien interpreta la técnica que hay que poner en marcha. Y si tú eres un sieso, esta mañana yo lo contaba en el nuevo foro, si tú eres un sieso, tu programa podrá ser periodísticamente intachable, pero va a ser un engrudo. Hombre, si tú sabes conjugar las emociones, tu programa será otra cosa, será un surtido de néctares, que es una cursilada de cojones. Yo espero que no sea un surtido de néctares porque me ha ¿Y el título del programa? El título, fíjate, Herrera en la COPE, así de sencillo. Herrera en COPE con La Mañana. La Mañana es el título que tenía el programa que yo hacía en COPE hace 20 años y que se lo pusimos Anacleto Rodríguez Moyano y yo. Y que luego han ido heredando todos los que han hecho La Mañana después, y lo vuelvo a recuperar ahora, con lo cual me hace especial ilusión llamarle La Mañana. Y luego Herrera en COPE, pues porque efectivamente Herrera en COPE es un nombre que para luego, como aquí las encuestas de radio son encuestas de recuerdo, ¿usted qué escucha? Y dice, no, la mañana, no, la mañana por la tarde, no, el día, no, no sé, en este sitio. Para que no haya duda. Y es que me habían sugerido uno que... no sé, un amigo de verdad me dijo, dice, ¿por qué no le dice a Carlos que le ponga, por ejemplo, con uno basta? También está bien eso, ¿no? Con uno basta, pues está bien. Hombre, sobre todo si es bueno. Sí, bueno, por eso. A ver, bueno, Carlos, si soy yo, si ese uno soy yo soy normalito. Y ahora, en serio, ¿qué te lleva a dejar la Onda Cero para incorporar? Mira, en Onda Cero yo siempre se especula. Extraordinariamente feliz. Es feliz. Onda Cero conmigo se ha portado maravillosamente bien. He hecho los programas que creía con todo el apoyo, con todo el cariño, con toda la libertad posible. Llevaba 15 años, finalizaba el contrato. Aunque no lo desdiga mi apariencia, tengo una edad. Y él pensaba que el último tren de Gungil merecía quizá cambiar el plano. Creía que había cerrado un ciclo, se lo expliqué a mis empleadores, lo entendieron, me insistieron en si me quería quedar. Les dije que prefería salir y buscar un poco alguna alternativa. Bueno, y acabamos, la verdad que como grandes amigos. Conmigo se han portado... Yo no tengo una sola palabra de nada. No puedo decir ni así. Y además creo que la solución que han encontrado con Carlos Alsina y con Juan Ralucas, que son dos excelentes amigos míos, es una gran solución. Quiero decir que es imaginativa y el título, más de uno, me parece que está bien. Y me parece que lo que hacen está bien hecho.
Y son competidores difíciles y duros, pero bueno, esto es... aquí hay que competir y de todos competiremos y a ver quién es el mejor. Bueno, te han preguntado esta mañana en ese desayuno informativo del Foro de Nueva Economía, si no recuerdo mal, sobre el tema de los emolumentos. Ya sabes que se han escrito muchas maledicencias, COPE, tal... Sí, a mí me gustaría aclarar... ¿Quieres aclarar alguna cosa? Claro, sí, es que... Dice alguno, es que con lo que pagan en la casilla de la Iglesia le van a pagar a usted el sueldo. No, no. Casilla de la Iglesia sirve para cosas que hace la Iglesia y que si no las hiciera la Iglesia nos veríamos en otras situaciones muy distintas. Sirve para atender a los pobres, a los desheredados de verdad, para dar de comer a los hambrientos, de vestir a los desnudos, para dar de dormir a los que no tienen techo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo he firmado un contrato que tengo un emolumento base relativamente normal, con el que no me moriré de hambre, evidentemente. Pero yo trabajo en función de objetivos. Es decir, yo gano dinero si la empresa gana dinero. Yo trabajo a porcentaje de beneficios de mi empresa. Si yo a mi empresa le doy a ganar 100, yo ganaré más que si le doy a ganar 50. Para eso tú tienes que confiar en tus condiciones. Y tú tienes que confiar en la capacidad que puedas tener de generar oyentes y, por lo tanto, ingreso publicitario. En Onda Cero lo tenía así. Y no me fue mal. Y en esta ocasión, es decir, si la empresa no gana, yo no gano. Y yo espero ganar mucho. Yo también. Pero porque mi empresa va a ganar mucho más. Montoro también. Yo está relamiendo los colmillos. Yo espero que tú ganes mucho, porque hagas eso. Yo espero que luego invites a los amigos a comer. Es correcto, es correcto. Incluso espero, por el bien de Montoro, que tú también ganes mucho. Nos veremos. Chani ya estaba preguntamente por lo suyo. Y de lo mío. No, más o menos, ¿no? Chani y yo hemos trabajado juntos. Hemos trabajado juntos. Incluso... Yo me lo encontré en varias vidas también profesionales ya, Chani. Radio y televisión. La historia, pero en realidad lo nuestro no es cuando trabajamos juntos, sino cuando no vamos a la fiesta. Oye, entonces en agosto de polígono, ¿cómo vamos a mandar? Esta vez nada, ¿no? Pues no, voy a hacer arzobispados en vez de polígonos, entonces... ni un polígono. Este año no tengo ningún polígono industrial. Hombre, visitaré alguno quizá como sondeo de campo para ver cómo año. Pero también los arzobispados tienen su punto, claro. Cuidado, las archidiócesis tienen su encanto también. Y los arciprestazgos. Claro. ¿Y del Kremlin? ¿Qué pasa con el Kremlin? No, ¿Qué decías tú? que te preguntaba que si va a temblar el Kremlin. Tú sabes aquello de... Sí, ¿no? Que con la Casa Blanca. ¿Va a temblar el Kremlin en tu nueva etapa o Putin puede estar tranquilo? Yo creo que pueden... Afortunadamente, un programa de radio razonable no debe hacer temblar a nadie. Pero eso sí, aquellos que nos quieren hacer temblar a nosotros, por lo que en mí respecta y de lo que en mí dependa, procuraré muy mucho que sean ellos los que tiemblen. Y para eso necesito la cooperación de ustedes, si son tan amables. Muy bien. Pues nada, Carlos, que te vaya muy bien. Y que lo disfruten los oyentes de la cadena COPE. Oye, qué bueno estaban las gambas y las cigalas que habéis sacado aquí antes de... Es verdad. Qué manera de... Qué barbaridad. De quedar bien con el personal. Hemos intentado traerte jamón de oso. Esa cabeza de gambas por el estudio. Hemos intentado traerte jamón de oso, pero no se ha dejado. Aquí pasamos más hambre que Dios talento, me decía un amigo mío. Madre mía, madre mía. Dios talento tiene, ¿verdad? No, pero pues te puedes regalar algo para el... Eso sí, luego te puedo regalar, mira, de cualquier cosa, los secos, cualquier cosilla de esta. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Vale, que me mucho alegro de éxito en saludaros. esta nueva etapa en la cadena COPE. Enhorabuena a todos. Mucha suerte. La disfrutaremos, y tendremos oportunidad Isabel. de vernos y contarnos cosas, incluso de escucharte muchas veces aquí. This I hope. Tendremos la posibilidad de rescatar muchas de las cosas que pasen por la mañana de la COPE. Hola. A partir de, como estamos haciendo ahora. Mira, mañana tenemos a nuestro amigo Ángel Expósito entrevistando a Rajoy. Qué bien. A las 9 de la mañana. Esa entrevista podrán verla ustedes en 13 Televisión, además de escucharla en la COPE. Qué bien. Así que esa colaboración la vamos a mantener también. Mañana bien. Ángel Expósito, desde la Moncloa con Mariano Rajoy, en un momento creo que muy interesante, donde podemos incluso hasta sacar algún titular de esa entrevista, sin duda alguna, porque hay motivos para ello. Claro que y mañana sí. podrán escucharla en COPE a partir de las 9, pero también aquí en 13 TV. Y a partir del 1 de septiembre con Carlos, fíjate, muchas de las entrevistas podremos también disfrutarlas aquí en 13 Televisión. Gracias y buenas noches. Bueno, me voy ya así directamente. Que descanse usted, sí señor. Tenga usted cuidado con el botoncito, está muy bien. No, váyase usted si quiere. Mientras tanto...